que atender y muchos proyectos que ejecutar. Yo estoy aquí porque he decidido que mi único proyecto, que mi único plan sea Colombia, y he venido a salvar y a reconstruir a mi patria con toda la ardentía, la determinación y el patriotismo que se requiere cuando Colombia atraviesa, sin duda alguna, sus horas más oscuras, Claudia. Abelardo de la Esprilla volvió a sacudir el debate público con una entrevista explosiva en la que no solo denunció el supuesto pacto del gobierno Petro con estructuras criminales, sino que aseguró que, si llega a la presidencia, no permitirá que ninguno de esos acuerdos quede impune. Sus afirmaciones, incluida la promesa de autorizar la extradición de Gustavo Petro si Estados Unidos lo solicita, marcaron un punto de quiebre en la campaña y en la discusión nacional. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Has hecho una radiografía muy precisa de lo que está ocurriendo en Colombia. Valdría la pena aclarar lo siguiente: no se trata de descuido o de falta de diligencia por parte del gobierno en lo que tiene que ver con la seguridad. Se trata del cumplimiento a pie juntillas de un libreto, de una estrategia que quiere implementar Gustavo Petro con sus socios del narcoterrorismo y de la criminalidad para sumir a Colombia en el caos total. Si hay caos y si hay presión de los fusiles, de lo que tiene que ver con la voluntad popular de la gente, pues ellos tienen mayor oportunidad de atornillarse al poder. Que nadie se llame a engaños. Gustavo Petro está ejecutando un plan para incendiar el país, para probablemente querer suspender las elecciones o asegurar el triunfo sin mayores problemas de su heredero natural, el señor Iván Cepeda. Frente a ese punto concreto, hay algo conocido como el pacto de la picota. Muchas veces las personas no se acuerdan qué es el pacto de la picota. El pacto de la picota sí se le llama a esa acción que hizo Juan Fernando Petro, el hermano de Gustavo Petro, justo en las elecciones pasadas, justo en las elecciones que él ganó. Y es una visita que hace el hermano a las cárceles, a la cárcel Picota de Bogotá, reunirse con todos esos jefes criminales para decirles que si Gustavo Petro ganaba las elecciones iba a haber un proceso de paz que ahora se llama, o que fue bautizado como la paz total de Gustavo Petro. ¿Qué hemos visto nosotros como periodistas y ciudadanos? La paz total consistió en ofrecerle beneficios, parar el accionar de las fuerzas militares de Colombia en muchísimas áreas de Colombia, no tocarlos si estaban negociando a pesar de que ellos siguieran delinquiendo. Consistió en nombrar gestores de paz a muchísimos de esos delincuentes, incluso al custodio de la candidata entonces Ingrid Betancourt, que la torturó y ella misma nos ha narrado lo que le hizo. Todos esos gestores de paz que al final pues son delincuentes y que siguieron delinquiendo ya con el vestido de gestores de paz. Si uno se pregunta, y entonces la paz total que le vendieron a los colombianos, como usted lo dice, fue un eufemismo para esconder ese pacto de la picota. Es decir, cuando usted dice que esto es intencional, ¿es que está cumpliendo el pacto de la picota, candidato Abelardo de la Espriella? Completamente, Claudia. Y mira, mucha gente decía que yo era exagerado cuando hace más de un año señalaba sin ambajes que Gustavo Petro era el jefe de la mafia. El tiempo me está dando la razón. Los socios históricos de la izquierda radical han sido los narcoterroristas. Y esa paz total, que no es más que la claudicación del Estado frente a los ilegales, es un acuerdo que se gestó en el pacto de la picota, como tú muy bien lo has señalado, pero que tiene como propósito no extraditar a todos estos bandidos que están metidos en el narcotráfico y entregarles las regiones, los departamentos y las ciudades para que campeen allí a sus anchas y puedan direccionar la voluntad popular a lo que más le convenga al régimen, al gobierno de Gustavo Petro. Esa paz total en mi gobierno no tendrá ninguna posibilidad, porque, Claudia, la experiencia empírica ha demostrado que en Colombia los procesos de paz no han funcionado. El único proceso de paz que funcionó, y creo yo ya viéndolo en perspectiva,
fue el proceso de paz del gobierno del presidente Uribe con los paramilitares, que más bien fue un sometimiento, porque todos terminaron extraditados, presos, con propiedades en extinción de dominio. Es decir, ahí hubo verdad, reparación y justicia, lo que no ocurrió con la FARC. Entonces, ¿qué ha probado la experiencia empírica en lo que tiene que ver con estos grupos como la FARC? Fíjate tú, se desmovilizó una FARC y hoy hay 5. Los bandidos criminales de lesa humanidad que están en el Congreso de la República. La de Iván Mordiscos, la de las disidencias, la nueva Marquetalia, en fin, de esa culebra que no se mató, sino que se alimentó, nacieron otras culebras. Y hoy hay más violencia, hoy hay más narcotráfico, y el país tiene que tener perfectamente claro que no ha servido de nada negociar con los ilegales, por tanto lo que corresponde es cambiar el método y la estrategia. Hay que aplicar la Pax Romana, que es la que me gusta a mí, la que se aplica y la que se consigue con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Bandido que no se someta tiene que ser dado de baja, como en derecho corresponde, y si se somete, tiene que ser enviado a una cárcel de verdad, lo suficientemente fuerte como para que pague, como debe ser, su deuda con la justicia. Es sencillo. En mi gobierno se acaban los falsos procesos de paz y se impone el orden y la ley con la fuerza de las armas de la República. Señor candidato presidencial Abelardo de la Espriella, le saluda Jefferson Beltrán Neira. Usted lo planteaba en la primera parte y es esa preocupación que hay por la inseguridad en Colombia. Son más de 700 municipios donde en ese momento hay presencia de grupos criminales. Según cifras oficiales, son 300.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas en Colombia. El narcotráfico pasa por su mejor momento. Y el pasado 13 de octubre, un vehículo que llevaba publicidad política suya en el departamento de Arauca fue atacado. ¿Usted cree que es posible hacer una campaña electoral en estas condiciones? ¿Hasta dónde cree usted que estos grupos armados ilegales pueden interferir en esa voluntad popular, en ese voto que tendrán que depositar el próximo año para elegir un nuevo presidente? ¿Podrá ganar la voluntad popular o se va a imponer la voluntad de esos grupos criminales? Jefferson, como bien lo dices, cerca del 70% de los municipios de Colombia tienen presencia de ilegales, de narcoterroristas y toda suerte de bandidos. Eso, insisto, no obedece a un descuido, es un plan perfectamente ejecutado por el régimen para empoderar a los delincuentes en las distintas regiones de la patria. No son 300.000 hectáreas, son 330.000. Yo no me guío por los datos de la ONU, no confío en esos datos, yo me guío por los datos del gobierno americano que hablan de más de 330.000 hectáreas. Entonces, fíjate, si tú pones en el tablero los siguientes elementos: no hay fumigación, se ha dejado crecer exponencialmente los cultivos de coca, que son la fuente primigenia de todas las formas de violencia. De la coca viene todo el problema de seguridad que tiene Colombia, por una parte. Por otra, se ha desmoralizado y desfinanciado a la fuerza pública. Creo que el único helicóptero que está volando es el de doña Francia Márquez, la vicepresidenta. De resto, todo está parado, no hay fumigaciones, no hay bombardeos, porque eso, por supuesto, empodera a los socios del régimen, el narcoterrorismo. Y claro que, por supuesto, se ve afectada la voluntad popular. Yo tengo perfectamente claro que tengo que renunciar como candidato a ciertas zonas del país a donde no puedo hacer campaña, en donde mi gente corre peligro. No voy a arriesgar a la gente que con tanto cariño y fervor se ha unido a esta causa del tigre que busca salvar y reconstruir a Colombia. Y hay que concentrarse entonces en las ciudades en las que todavía podemos hacer campaña. En lo personal, yo tengo un problema de seguridad muy complicado, muy delicado. Habida cuenta de que soy un enemigo declarado del narcoterrorismo y de toda forma de criminalidad, y que ellos saben que vengo a combatirlos, a derrotarlos y a hacerlos pagar sus crímenes como corresponde. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas de Colombia, todo el mundo sabe cuáles son las soluciones. El país está sobrediagnosticado,
Por ejemplo, todo el mundo sabe que el mayor problema de nuestro país es la seguridad. Sin seguridad no hay nada, porque sin seguridad no hay confianza inversionista, sin confianza inversionista no hay inversión social y por tanto es imposible que haya cohesión social. Pero a la gente se le olvida el ingrediente más importante de esa solución, de esa receta de la solución, que es tener el valor, el carácter, el talante, la ardentía para hacer lo que hay que hacer. Y el pueblo colombiano sabe que yo voy a hacer lo que digo que voy a hacer, y los bandidos saben que en mí van a encontrar al peor enemigo. Por tanto, quien tiene más problemas de seguridad hoy soy yo, amén de que voy encabezando las encuestas. De tal suerte que, por supuesto, toda la campaña se está cuidando, hemos extremado las medidas de seguridad y dándole protección en lo posible a todos los voluntarios que a lo largo y ancho de la geografía nacional se han sumado con fervor a esta causa, que es la causa de la libertad, del desarrollo y de la seguridad de Colombia. Sí, candidato Abelardo de la Espriella, cuando usted decía que los criminales, el que no se someta o el que no entregue armas o no se someta, definitivamente se tiene que ir a una cárcel de verdad. ¿Usted está hablando de una reforma sustancial a las cárceles de Colombia? ¿Está pensando en cárceles tipo Secot, como en El Salvador, como las que instauró Nayib Bukele en El Salvador? ¿Cómo sería esa cárcel o esas cárceles? Claro, Claudia, por supuesto. Mira, uno tiene que implementar lo que ha resultado bien en otros países. En materia de cárceles, esa línea de lo que hay que hacer ya la trazó y muy bien el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Hay que hacer unas megacárceles en Colombia en asocio con los empresarios, a quienes habrá de dárseles la concesión. Ellos ponen la plata porque el Estado colombiano no va a tener plata para eso. Esta gente del régimen se ha robado todo, han dejado quebradas las arcas públicas. En consecuencia hay que hacer una alianza estratégica con los empresarios para que construyan esas cárceles, tengan el manejo administrativo de esas cárceles, y el gobierno, a través de una nueva fuerza adscrita al Ejército Nacional de Colombia, formada por miembros de la Reserva y de los veteranos, controlar la seguridad en las cárceles. Hay que sacar al IMPEC de esa ecuación. El IMPEC es un cáncer para el sistema carcelario colombiano. Y por supuesto esas cárceles hay que construirlas en la mitad de la nada, en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz, para que esos miserables no puedan seguir haciendo fechorías, como lo hacen hoy desde las cárceles de Colombia, que en realidad son universidades del crimen. Yo quiero cárceles en la mitad de la nada, en donde no haya señal de absolutamente nada y en donde los presos tengan que trabajar por su comida. El presidente Bukele tiró esa línea, hay que recogerla, eso está inventado. En materia económica, el presidente Milei tiró una línea interesantísima, que es la línea que siempre he tenido yo, reducción del Estado. Si tú reduces el Estado, puedes bajar los impuestos. Si bajas los impuestos y das seguridad física y jurídica, vas a tener confianza inversionista. Si hay más inversión con unos impuestos que no sean asfixiantes, vas a generar más empleo. No es tan complicado, se requiere voluntad política y yo la tengo. Y en materia de esa contrarrevolución cultural, en la que tenemos que defender los principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad, el presidente Trump también ha tirado una línea importante. Yo creo que es tiempo de sacar la ideología de género de los salones de nuestros hijos y regresar a Dios de donde nunca debió salir. Y en materia de compromiso, de patriotismo, pues el primer libertario que tuvo América ya nos tiró la línea, Álvaro Uribe Vélez, el gran colombiano. Entonces esto está inventado. Lo que requiere el pueblo colombiano es un liderazgo popular como el que yo represento para hacer lo que hay que hacer. Aquello a lo que otros le tienen miedo o no hacen porque están protegiendo intereses particulares y tal. No, yo estoy aquí por los altos intereses de la República, como decían los antiguos romanos, y vine a hacer lo que corresponde para llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece. La lista OFAC. Ya en las últimas horas se conoció, hablando de los helicópteros, doctora Abelardo de la Espriella, y usted decía que el único helicóptero que parece que está disponible es el de, o que puede volar tranquilamente, es el de la vicepresidente, porque el helicóptero del presidente por la lista Clinton,
pues va a quedarse temporalmente fuera de mantenimiento. El FAC 0008, que es de disposición del presidente. La empresa Leonardo Helicopters ya dijo que por estar en la lista FAC no puede tener esa atención al helicóptero del presidente. Esta designación por parte de los Estados Unidos, candidato Abelardo de la Espriella, directamente a Gustavo Petro, como le dijo Trump, directamente a Gustavo Petro, líder del narcotráfico, ¿implica que en Colombia hay un narcogobierno? No me cabe la menor duda, Claudia. Mira, lo primero que hay que decir sobre lo que señaló Jefferson acertadamente es que el despliegue militar que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo en el hemisferio es fundamental, y eso parte en dos la historia de la geopolítica continental. Una cosa es el mundo antes y otra después del presidente Donald Trump. Y es tan sencillo como esto. El problema de las drogas para los Estados Unidos se volvió un problema de seguridad nacional. En Colombia se produce el 70% de la cocaína del mundo. En consecuencia, los Estados Unidos tomaron las riendas de la situación y están haciendo lo que corresponde. Yo apoyo irrestrictamente la decisión del presidente Trump, del secretario Marco Rubio, porque es lo que hay que hacer y es lo que corresponde, es lo responsable, es lo lógico, es lo que va a evitar que este problema del narcotráfico escale. Si a eso le sumas que el gobierno colombiano no ha fumigado una hectárea de coca, que ha empoderado al narcoterrorismo, que ha desfinanciado a la Fuerza Aérea, que además de eso ha desmantelado el programa de interdicción marítima y aérea contra el narcotráfico, y además de todo lo anterior hizo una alianza con el narcorrégimen de Venezuela para montar una zona franca de narcotráfico en el Catatumbo colombiano, zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. Tenemos ahí que el presidente de la República de Colombia es, por decirlo menos, un auspiciador del narcotráfico. Por mucho menos de eso, miles de compatriotas han sido extraditados. A mí me parece que la inclusión en la lista OFAC o la lista Clinton es la antesala del indictment que le viene a Gustavo Petro, porque es claro para el gobierno norteamericano que Gustavo Petro ha patrocinado el narcoterrorismo en Colombia, y no contento con ello, lo está haciendo también con el narcorrégimen de Venezuela, que gracias a Dios tiene sus días contados. Así que Gustavo Petro tiene que tener perfectamente claro, y por eso está desvariando más que nunca, y por eso dice más disparates que nunca, está desesperado porque él sabe lo que le viene pierna arriba. Lo que ha ocurrido es muy grave, y un presidente de los Estados Unidos no va a salir a llamar narcotraficante a un presidente en ejercicio de Colombia sin tener prueba de ello, y además sin tener perfectamente claro todo lo que ha hecho Petro para favorecer al narcotráfico, de tal suerte que yo creo que una vez Petro abandone el gobierno, como ha ocurrido en otros casos, va a ser procesado en los Estados Unidos, y a mí como presidente de la República de Colombia, con la ayuda de Dios y el apoyo de todos mis compatriotas, me va a corresponder autorizar esa extradición, y lo haré con gusto, porque ese señor le ha hecho mucho daño al país, y tanto daño a Colombia no puede bajo ninguna circunstancia quedar en la impunidad. ¿Eso no haría, candidato Abelardo de la Espriella, que Petro precisamente quiera agarrarse más al poder, quiera a toda costa quedarse, porque lo que usted dice, sabe lo que se le viene, que no es ningún juego, o sea, es algo muy serio? Las informaciones sobre un posible indictment cada vez van siendo más evidentes. Frente a eso, ¿no lo vuelve más peligroso que se quiera aferrar al poder a toda costa, que trate de evitar las elecciones, que siga, yo no sé si intencionalmente o no, generando que haya más crimen organizado en Colombia? Es decir, todo esto no lo convierte en un presidente, en ese desespero que usted dice, con más necesidad de aferrarse al poder. Y desde la oposición, ¿ustedes qué pueden hacer? Porque precisamente cuando se sienten acorralados es cuando reaccionan cada vez de manera más agresiva y menos democrática.
Claudia, permíteme antes de contestarte esa pregunta hacer referencia a un tema que pasamos por alto y que fue objeto de tu pregunta anterior, la compra de los aviones a Suecia. Yo le he pedido al gobierno americano, habida cuenta de que esos aviones suecos tienen motores norteamericanos, que apliquen el veto, porque ahí claramente hay un tema de corrupción. Los aviones que se le están vendiendo a Colombia son un 50 y algo % más costosos que los mismos aviones que se le vendieron a Tailandia. Entonces ahí también hay un tema de corrupción y yo espero que los Estados Unidos apliquen el veto para la compra de esos aviones. Con respecto a tu última pregunta, es claro que Petro está haciendo todo para quedarse, pero no la tiene fácil, porque el pueblo ha despertado. El pueblo que él mismo engañó, la gente que él mismo traicionó, pero además de eso, el hecho de que esté el gobierno norteamericano de por medio, tratando de darle fin a la era del tirano en la hermana República de Venezuela, cambia sustancialmente la ecuación. Es decir, si no estuviese pasando lo que ocurre hoy con Venezuela, gracias al gobierno del presidente Trump, Petro tendría más opciones de quedarse, pero lo veo muy complicado, aun cuando la culebra está viva y hasta que no se le corta la cabeza sigue mordiendo. Lo veo muy complicado de que puedan quedarse. Tratará de hacerlo a toda costa y por eso yo creo que lo mejor que le puede pasar a Colombia y por supuesto a Venezuela es que se caiga el régimen, el narcorrégimen de Nicolás Maduro cuanto antes, por una razón elemental. Eso va a despejar la situación y le va a enviar un mensaje claro y directo a Gustavo Petro. Ya sabe que no puede dárselas de más listo que el gobierno americano, porque también sobre él caerá el peso de la ley y de la sanción internacional, porque no hay derecho que el régimen de Gustavo Petro nos haya convertido a nosotros en un narcorrégimen, en un país que hoy exporta cerca del 70% de la cocaína y que además se ha aliado con los enemigos de la democracia alrededor del mundo. De tal suerte que yo espero que caiga pronto el régimen de Venezuela y que se acabe cuanto antes esta horrible noche que nos ha hecho vivir el señor Gustavo Petro a todos los colombianos. ¿Y qué expectativas tiene, candidato? Y se lo pregunto en el contexto de lo que está sucediendo en el Mar Caribe en este momento, en ese despliegue militar casi que sin precedentes que ha ejecutado el presidente Donald Trump en contra del cartel de los soles y de su principal cabecilla, el dictador Nicolás Maduro. ¿Usted cree que el próximo 7 de agosto, si usted llega a ser presidente de Colombia, va a tener una democracia en el país vecino, en Venezuela, o va a tener que continuar lidiando con esta dictadura? No, yo creo que el régimen de Maduro tiene los días contados. Es más, yo creo que eso puede terminar sin que se dispare un tiro. Los bandidos son muy cobardes, sobre todo esos bandidos del narcorrégimen de Venezuela. Esa gente está muy asustada. Con los Estados Unidos no se juega. Ese despliegue militar que se ha hecho en el Caribe no es una simple demostración de poder, es una decisión política de acabar con el régimen que ha sojuzgado al pueblo venezolano por más de 25 años y lo que sigue después de eso es Cuba y por supuesto Nicaragua. El gran legado del presidente Trump para América Latina y el legado del secretario de Estado Marco Rubio, que también es latino y que es víctima del comunismo radical, de la izquierda radical y del comunismo, será ese precisamente, el liberar de ese cáncer terrible a nuestros pueblos que tanto tiempo han sufrido el yugo de un modelo político, social, económico y cultural que ha fracasado en todas las latitudes del mundo en el cual ha sido implementado, el comunismo. Entonces, eso cambia sustancialmente la ecuación. Yo creo que el mejor plan de desarrollo para Colombia, la mejor reforma tributaria, sin duda, sería la caída del régimen terrorista y delincuencial de Venezuela, porque se va a convertir automáticamente Colombia o Venezuela en el primer socio comercial de Colombia. Nosotros, saliendo de una amenaza comunista como la de Petro, vamos a ayudar al pueblo venezolano a resurgir desde las cenizas. No producen absolutamente nada, el comunismo acabó con todo y se van a convertir, con la ayuda de Dios, en nuestro primer socio comercial. Yo creo que vienen tiempos maravillosos para Venezuela y para Colombia,
tiempos en los que el comunismo no tiene cabida, en los que Gustavo Petro será un paria y muy posiblemente un reo, porque tanto daño a Colombia, insisto, no puede bajo ninguna circunstancia quedar en la impunidad. Y para terminar, candidato Abelardo de la Espriella, yo quisiera saber si usted es presidente de Colombia, ¿cómo va a enfrentar la amenaza de ese petrismo en la oposición? Y digo amenaza porque no es una oposición que haga oposición con debate, con reglas de juego, con reglas democráticas, sino recordemos lo que le pasó a Iván Duque, cómo se tomaron, secuestraron Cali, al país, cerraron las vías, quemaron bienes públicos fundamentales para la gente como los sistemas de transporte en Cali, en Bogotá. Toda esa amenaza que se viene, si no ganan ellos, ¿usted cómo la va a enfrentar? Con la fuerza del Estado y con la fuerza represiva del Estado. A mí no me va a temblar la mano para sacar el ejército a las calles si estos bandidos del petrismo pretenden incendiar el país. Ojalá y lo hagan para que sepan lo duro que muerde el tigre. Ojalá se atrevan a sembrar el caos y crean que pueden destruir la infraestructura y que pueden hacer lo que les da la gana. Conmigo la cosa es a otro precio. Yo no estoy aquí, Claudia, para decirle al país que yo soy mejor que los demás. Yo estoy aquí para decirle a Colombia y al mundo que yo me voy a atrever a hacer lo que sea en el marco de la Constitución y la ley para defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Y voy a defender la democracia por la razón o por la fuerza. Cuando un Estado, cuando un gobierno se decide, nunca pierde. Aquí lo que ha faltado es valor, ardentía, perdónenme el castizo, cojones, para hacer lo que Colombia necesita. Y yo, gracias a Dios, llegué tarde a la repartición del miedo y he venido a liberar a Colombia de todos estos males que le aquejan y de la amenaza del petrismo, que en mi gobierno no tendrá cabida ninguna para incendiar el país y para acabar con nuestra institucionalidad. En mí encontrarán al mejor defensor del orden y en el marco de la Constitución y la ley, insisto, voy a defender a Colombia por la razón o por la fuerza. Pues le quiero agradecer mucho al candidato Abelardo de la Espriella. Cada quien obviamente tiene su carácter y su forma de verse. Yo no sé, pero veo y percibo como una combinación entre un Milei, Bukele, Trump, algo así. ¿Candidato? No, mira, yo soy... A mí no me gustan las fotocopias incluso cuando son a colores no salen muy bien. A mí me gustan los originales, yo soy un tipo original, yo soy un hombre de carácter, he sido un hombre que todo lo que se ha propuesto en la vida, gracias a Dios, lo ha hecho bien y no estoy aquí porque no tenga otros planes, a diferencia de otros precandidatos. Yo tengo muchas cosas que hacer, muchas empresas que atender y muchos proyectos que ejecutar. Yo estoy aquí porque he decidido que mi único proyecto, que mi único plan sea Colombia y he venido a salvar y a reconstruir a mi patria con toda la ardentía, la determinación y el patriotismo que se requiere cuando Colombia atraviesa, sin duda alguna, sus horas más oscuras, Claudia. Muchas gracias, candidato Abelardo de la Espriella, por este tiempo. Es muy interesante. Firme por la patria. Obviamente... Colombia necesita firmeza, eso sí se lo digo. Colombia necesita mucha firmeza, así que muchísimas gracias. Obviamente lo volveremos a entrevistar más adelante porque lo que hay son temas. Y bueno, vamos a seguir además analizando cada una de esas propuestas de ustedes, no solamente cómo se oponen a Petro, sino lo que de ahí sale como propuesta. Muchísimas gracias, candidato. Gracias, Claudia, un placer siempre encontrarme o reencontrarme contigo. Gracias por ser una defensora de la democracia, porque tú desde el periodismo has hecho mucho por la libertad, por la democracia y sin duda alguna eres una defensora de la patria inmejorable. Abelardo de la Espriella. ¡Firme por la patria! Las advertencias de la Espriella dibujan un panorama en el que, según él, el país está siendo conducido deliberadamente hacia un estado de desorden que favorece solo a quienes pretenden perpetuarse en el poder. Su lectura del llamado Pacto de la Picota no lo presenta como una anécdota electoral, sino como el corazón de una estrategia que, a su juicio, explica la expansión criminal que hoy sufren cientos de municipios en Colombia.
También sostiene que la ausencia de fumigación, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas y la tolerancia con grupos ilegales no son errores, sino decisiones orientadas a consolidar una alianza entre el gobierno y el narcoterrorismo. Para él, negar esa realidad es permitir que el deterioro avance hasta el punto en que la democracia resulte irreconocible. Afirma que, si Colombia no corrige el rumbo, el país podría perder el control territorial y político de forma irreversible, poniendo en riesgo incluso la realización de elecciones libres. Por eso insiste en que una futura administración debe desmontar cualquier beneficio otorgado a criminales, restaurar la autoridad del Estado y romper de raíz cualquier pacto que haya entregado regiones completas a estructuras armadas. Asegura que también será inevitable colaborar con la justicia estadounidense si ésta pide cuentas, incluso si eso implica la extradición de Gustavo Petro una vez deje el cargo. Sostiene que un presidente no puede temerle a la verdad ni proteger a quien, según él, haya actuado como aliado del narcotráfico. Su postura busca transmitir la idea de que ningún poder, ni siquiera el presidencial, está por encima de la ley. Y concluye que Colombia solo podrá recuperar su rumbo si se actúa con firmeza, sin complacencias y sin permitir que los acuerdos ocultos del pasado se conviertan en una condena para el futuro del país.